Hola, quien les habla, Gustavo Contreras, quiere darles la bienvenida a esta serie que titulamos Paralelos con el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. Se trata de un estudio bíblico e histórico basado en citas bíblicas, ya miraremos algunas en particular, más textos antiguos como los de Josefo, padre de la Iglesia, y particularmente citas de Elena White, en que intentamos probar que lo que ocurrió en Jerusalén, especialmente en su postrimería, en su desenlace, tiene un exacto paralelo en lo que hoy actualmente está ocurriendo en la Iglesia Adventista, especialmente en el Cono Norte, esto es Estados Unidos. De allí entonces que estos paralelos se van a mirar entre estas dos iglesias, especialmente en la parte final. Este estudio se basa en lo que ya presentamos en dos temas anteriores. El primero, a modo de introducción, tipología o paralelos entre dos modelos. Cuando vimos 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 1 al 11, en que Pablo no solamente pone allí la palabra tipos en griego, modelo, ejemplo, sino que él hace una comparación entre un modelo antiguo, esto es la iglesia del desierto que salió de Egipto, y su contraparte, una comparación con los cristianos que estaban leyendo la carta, a quienes estaba dirigida, los corintios, y por extensión nosotros a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Ahí se ve claramente estos dos modelos contrapuestos. Y vimos también no solamente versículos, sino también algunas bases sólidas para establecer una sana tipología. Y el siguiente tema que estudiamos fue Lucas capítulo 21, el meollo del argumento. Esto es, este estudio que se va a presentar se basa absolutamente en una profecía que Jesús indicó, Mateo 24, el sermón profético, o Lucas 21, que consideramos que es más fácil de seguir, donde el Señor presenta una profecía de doble cumplimiento. No solamente para los cristianos del primer siglo, cuando enumera diferentes señales, acordémonos las que Él pronunció a la pregunta de los discípulos de qué señales habría, ya que Jesús anticipaba el colapso del templo, y Jesús pues enumeró diferentes señales, las cuales se cumplieron en el primer siglo, pero también tiene un segundo cumplimiento posterior, esto es para nuestro tiempo. Por lo tanto, estamos observando que si estudiamos detenidamente este capítulo Lucas 21, veremos que allí el Señor presenta las bases para que se puedan hacer comparaciones entre lo que ocurrió en el primer siglo y lo que ocurre en nuestro tiempo también. Y hoy vamos a continuar con esta exposición, el tercer tema que titulamos Un resumen del argumento de los paralelos. Esto es mostrar aquí en esta presentación básicamente un esbozo rápido, hasta que luego estudiemos en detalle capítulo por capítulo. Esto es lo que vamos a mirar. Vamos entonces a observar en este resumen del argumento de los paralelos lo siguiente. Paralelos en el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén y la Iglesia Adventista de Norteamérica. Cuando decimos Iglesia Apostólica, las hay varias en el primer siglo. Recordemos que los apóstoles, ellos fundaron diferentes iglesias, especialmente el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros. Pero la que nos interesa es particularmente la iglesia madre, podemos decir, la de Jerusalén. Allí ocurrieron cosas, reitero, especialmente en su postrimería, en su parte final, y decimos con ello desde Hechos capítulo 21, año 58 de la era cristiana, en el gran encuentro que hubo entre Pablo, visitante, y el apóstol Jacobo, presidente de la iglesia, cuando Pablo llevó en aquel tiempo las ofrendas recogidas de los gentiles y un ramillete de líderes gentiles también para presentarlos. Y a partir de allí se observa algo extraño en los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y decimos desenlace o postrimería porque apenas le quedarían 8 años, desde el año 58 hasta la aparición de Sestio Galo, año 66. En que la iglesia debería llevar un plan de acción misionero, especialmente en lo que tiene que ver con la comprensión de los eventos del fin, que la pudiera distinguir y honrar al Señor, ya que Jesús había designado esta iglesia para que predicara y especialmente se preparara para el gran colapso que sería la caída de la ciudad de Jerusalén, que acontecería en ese tiempo también. Y así por vía de paralelo, vamos a ver con la iglesia adventista de Norteamérica, cosas que son sorprendentes.
Vamos a ver entonces a continuación este resumen que queremos presentar. En la Iglesia Apostólica en Jerusalén, desde el año 58, dijimos Hechos 21, se observan dos cosmovisiones confrontadas. Esto es, o una cosmovisión bíblica de parte del apóstol Pablo, recuerden que estudiaremos en detalle este planteo, o una cosmovisión situacional o cultural de parte del apóstol Jacobo. ¿Sí? Esto se va a observar claramente, los puntos de vista que no son iguales, son distintos, y en consecuencia los respectivos mensajes de ambos. Dos mensajes que son excluyentes. Desde el año 58 en adelante, ya tanto Paulino, que es característico, él se caracteriza por llevar adelante un mensaje que devalúa el sistema judaico, la esencia del judaísmo. Esto es el templo, el sacerdocio judío, sacerdocio levítico, aún las leyes mosaicas, también el templo, la ciudad, la adoración sola judía o del judío solo, como también el otro mensaje que es opuesto, un mensaje popular judaico que cree exactamente lo contrario, de retener esa esencia. Y en el caso de Jacobo, vamos a ver que él se caracteriza por uno de los dos, es decir, él se inclina, y esto lo vamos a estudiar cuando arribemos al segundo tema. También, como tercer tema, observaremos un liderazgo impreciso ante los eventos finales, particularmente de parte de Jacobo. Desde el año 58 dijimos hasta su muerte en el año 62. Los textos que vamos a observar, citas de Josefo también que traeremos para corroborar lo que estamos escuchando. Y entonces elementos que van a ser interesantes, y es el cumplimiento de profecías escatológicas. La pregunta es, claro, ¿qué cumplimientos? De acuerdo a Lucas 21, desde el versículo 8 en adelante, Jesús enumera señales. Pero ya veríamos de parte de la Iglesia Apostólica si se estaba dando atención a esas señales. Porque si se da atención hay un cambio de conducta, cambio que no se observa. Como decimos, lo estudiaremos en detalle en su momento. Luego se produce un giro inesperado en la Iglesia Apostólica. Hay zarandeo y testificación, particularmente con motivo de la muerte de Jacobo. Ocurre algo en ese evento, pero especialmente unos pocos meses después en ese año. Un evento absolutamente perturbador para Jerusalén. Vamos a observar los textos que Jesús trae acerca de este momento, como también se produce un cerco, la última gran señal salvadora en el año 66. Nos referimos al sitio de Cestio Galo. Octubre, en verdad fueron dos sitios por parte de Cestio Galo. Los cristianos escaparon en el segundo sitio. Bien, esta es la última gran señal para que los cristianos puedan ellos recordar y considerar lo que Jesús les había enseñado, a pesar de una conducta un tanto equívoca que se había caracterizado en esos años desde el encuentro con el apóstol Pablo. Lucas capítulo 21 se observará nuevamente, allí como dijimos, el meollo de este argumento, Lucas 21, y finalmente la destrucción final y su época en el año 70 con el desastre que produjo Tito y su asedio. Esto Lucas capítulo 21, versículo 24. Bien, si esto es la base de lo que queremos estudiar de la Iglesia Apostólica, ¿qué relación tiene con la Iglesia Adventista del séptimo día aquí en Norteamérica? Para que nos quede claro, lo vamos a ver en forma inversa, según las citas de Ellen White que miraremos con detención. Nos referimos a la destrucción final y su época, esto es Lucas 21, 24, pero la aplicación que Ellen White trae a la destrucción de Jerusalén y su aplicación para nuestro tiempo. Otro tanto ocurre con el cerco, la última gran señal salvadora. También los textos que ahí miramos, Lucas 21, versículo 20 en adelante, pero la aplicación que Ellen White da a ese evento, con dos citas muy interesantes, y que ya en su momento vamos a ver, y entonces ahí se confirman los paralelos que Ellen White trae al respecto. Lo mismo también el giro inesperado que se produce en la Iglesia Adventista, ya profetizado el zarandeo, con una poderosa testificación, veremos las citas pertinentes del espíritu de profecía, como también qué profecías escatológicas, dónde están los cumplimientos. Vamos a ver que hay variada interpretación respecto de ciertos cumplimientos llamativos que Jesús había anticipado. Y entonces el resto ya va a ser más fácil observar que actualmente, hoy en nuestros días, fue evidente desde el año 2015,
pero en nuestro tiempo, ya pasaron 3 años, absolutamente están definidas dos cosmovisiones confrontadas en la iglesia adventista. Nos referimos a una cosmovisión bíblica o una cosmovisión situacional. Y voy anticipando para evitar confusión. Vamos a tener que hablar de algo que hoy está dividiendo a los adventistas, especialmente en el suelo americano. Y tiene que ver con el tema de la ordenación de la mujer al pastorado. Dos formas de verlos irreconciliables. Por lo menos de uno de los lados no hay forma de que pueda conciliarse con la postura bíblica. Pero junto con ello, miramos también dos mensajes que son excluyentes. Así como en el tiempo del apóstol Pablo con sus opuestos judíos ortodoxos, hoy sucede algo similar. Hay un mensaje devaluacionista y otro que es preservacionista, como era el judaico en aquellos días, en que no se está prestando atención a los consejos que el Señor da de cómo tratar las cosas carnales, mundanas, llámese indumentaria, alimentación, cuantas prácticas que algunos aún retienen, preservan prácticas mundanas en lugar de observarlas como tales, que se van devaluando hasta que colapsen en la segunda venida. Y lo más importante en este planteo es el liderazgo impreciso ante los eventos finales que actualmente se está observando, especialmente, reitero, en este suelo americano. Este es el resumen que ahora detallamos a continuación. Recordemos que vamos a analizar estos ítems o capítulos en las series venideras, solamente que lo miraremos ahora en forma de resumen. Vamos pues entonces a mirar. Primeramente, los textos bíblicos que ahí observamos. Recuerden que vamos a observarlo con detalle en los capítulos respectivos, pero por lo menos tengamos presente lo siguiente. En el caso del liderazgo impreciso ante los eventos finales, el apóstol Pablo ya había profetizado en sus días, y cuánto más se aplica en los nuestros, una situación que tiene que ver con líderes que confunden. Y recordemos que la mayor carga de lo que vamos a escuchar tendrá que ver con Jacobo, de quien ya daremos una biografía. Un gran personaje. Recordemos, él fue hermanastro mayor de Jesús, un hombre líder, elegido por el Señor cuando Jesús se apareció resucitado, se apareció a los discípulos. El texto de 1 de Corintios allí enumera a quiénes y en qué situación, y particularmente a Jacobo, para nombrarlo líder de la iglesia en reemplazo del, hasta ese entonces, el líder carismático Pedro. Jacobo hace muy buena faena, pero en la postrimería ya haremos las observaciones. Vamos a ver entonces los textos allí de Hechos capítulo 20, versículos 28 y 30, que escribe el apóstol Pablo. Por tanto, dice Pablo a esos ancianos reunidos que venían de Éfeso y se reunieron en Mileto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y ahora el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas y arrastran a sus seguidores. Líderes que dicen cosas. El texto dice cosas perversas. Cuando tengamos que hablar de Jacobo, lógicamente, no cargamos la tinta de semejante calificativo. Pero que habla cosas y que lo siguen, esto sí va a ser evidente. Veremos otro tema también con Lucas 21, 34. Recordemos, este texto se aplicó en los días del apóstol Pablo, cuanto más en los nuestros, de líderes que marcan un rumbo y arrastran discípulos tras sí, y sin embargo esto hay que describirlo, eventualmente denunciarlo también. Lucas 21, 34. Miremos lo que dice el maestro. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes o preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué ocurre aquí con este versículo y la aplicación que hacemos a la iglesia apostólica? Particularmente, allí según miramos el contexto de este versículo, el liderazgo impreciso ante los eventos finales, y es que el apóstol Jacobo es el que está sufriendo el efecto de este versículo. Cuiden sus corazones de no cargarse de preocupaciones. Ya traeremos la cita de Elena White que tratará de este tema. Y es que con motivo de la persecución que hacía el Sanedrín contra los cristianos, Jacobo, preocupado por preservar allí a su iglesia, entonces él esgrimió algunos planes de acción.
Y entre ellos, el muy erróneo aconsejado el apóstol Pablo en Hechos 21, que se mezclara con compañeros cristianos judíos en el templo de Jerusalén. La cita de Josefo aquí queda pendiente, la vamos a mirar en momentos más, muy relevante acerca de cómo veía el mundo judío aún a Jacobo, llamado el justo. Profecías escatológicas, leemos a continuación el siguiente ítem. ¿Cuáles cumplimientos? En el primer siglo, miramos allí, y los textos, que es lo que nos importa. Lucas 21, desde el 8 al 11, Lucas 21, versículo 12 en adelante, el ítem 5, etcétera, etcétera. Allí en el fondo azul se puede observar allí los textos que van a ser estudiados en su momento. Pero algo interesante que queremos traer es que lo que ya estudiamos en el tema 2, y es que representan señales. Las primeras, el punto 4, profecías escatológicas, señales puertas afuera. Esto es, las que se producen fuera de la iglesia, diríamos, puertas afuera. Y tiene que ver con la sociedad secular. Si nos acordamos, allí se trata de señales que se producen en el ámbito ordinario secular, como son las guerras, terremotos, inundaciones, aún falsos profetas, etc. Pero asimismo también el Señor enumera desde el versículo 12 señales puertas adentro, esto es, que se producen dentro del pueblo de Dios. Y así Jesús menciona que los cristianos serían arrastrados ante reyes, ante sinagogas para dar testimonio, aún arrastrados, traicionados por los propios parientes y amigos. Vamos a ver si esto se cumplió también durante el primer siglo. Pero aquí que también el maestro, él profetizó de una puerta de escape. ¿Cuál fue ese cerco? La última señal que los podía salvar, el sitio que luego cumplió Cestio Galo. Y finalmente esa puerta de escape se derribó. Allí miramos el texto de Lucas 21-24. Y lo propio también, observamos, algo que nos interesa, las aplicaciones que Elena White, prominente escritora de los adventistas del séptimo día, ella trae comentarios que arrojan luz para que entendamos que aquella situación vivida en el primer siglo y aún los textos que prueban esa situación, hoy tienen un nuevo cumplimiento importante de prestar atención. Vamos entonces a mirar este resumen del argumento a continuación. Dos cosmovisiones confrontadas. Bien, vamos a ver. Teología bíblica versus la teología situacional. La primera de parte del apóstol Pablo y la segunda de parte de Jacobo. ¿Qué significa esto? Nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede entenderse la naturaleza de Dios y su trato con el hombre? Hay dos maneras. Una, a partir de la revelación bíblica. Es lo que Pablo enseña. Acordémonos que hasta el encuentro en el año 58 con el apóstol Jacobo, Pablo ya había escrito cartas. La carta a los romanos, esto es principio del año 58. Lo mismo la carta a los gálatas, también del año 58. Y las dos cartas, primera y segunda, a los corintios, que datan del 57, fines, como también la primera y segunda a los tesalonicenses. Bien, estas cartas ya revelan de parte del apóstol un conocimiento del judaísmo, que es lo que nos interesa, cómo le está mirando, habiéndole sido revelado el Señor, que el sistema, la esencia del judaísmo tenía que colapsar. Y esto lo enseñaba en el extranjero. Un ejemplo, 2 Corintios capítulo 3, nos acordamos cuando Pablo dice que los judíos, ellos adoran, pero tienen a Moisés allí con un velo, ellos lo tienen, y no logran mirar de algo que tiene que perecer. Mientras que el cristiano adora a cara descubierta a su Cristo, y mientras lo contempla, se transforma de gloria en gloria, en tanto que en el judaísmo, con el velo tapado de Moisés, no pueden avanzar, y el sistema tiene que caer. Esto lo dice 2 Corintios capítulo 3, o Romanos capítulo 2, acerca del valor de las prácticas judías. El gentil incircunciso es más hijo de Dios, tiene la circuncisión en su corazón, si obedece la ley, en tanto que el judío, circuncidado físicamente, pero viola la ley, es condenado por el Señor. Romanos capítulo 2. Y así textos diferentes, Gálatas lo mismo. Bien, entonces, esto nos muestra que Pablo traía una revelación, pero que Jacobo no logró observar, porque él traía otro enfoque, que es lo que estamos leyendo a continuación. Nuevamente, hay dos maneras de entender la naturaleza de Dios y su trato con el hombre, ya sea a partir de la revelación bíblica o
a partir de la precaria situación material que rodea al hombre, lo que llamamos cosmovisión situacional. Acordémonos, lo asociamos con ética situacional. ¿Se acuerdan de José Fletcher, este señor que escribió por la década del 60, su famosa ética de la situación o situacional? Que allí no hay una ética absoluta o revelada, sino que la ética se acomoda según la circunstancia. Bien, aquí también hay una cosmovisión según la circunstancia, según el entorno, según la cultura, lo que llamamos cosmovisión situacional, que va a campear en el apóstol Jacobo, según iremos examinando en este estudio. Acordémonos el consejo que nos trae Elena White, que estudiaremos luego en el tema con más detalle. Ella escribió: el consejo que le daban ahora a Pablo no estaba de acuerdo con aquella decisión, la del concilio anterior, según Hechos capítulo 15. Esta cita aparece en el capítulo 38 de Hechos de los Apóstoles. Se titula La prisión de Pablo. Sigue. El Espíritu de Dios no había sugerido esta instrucción de que Pablo se mezclara con los 4 compañeros cristianos en el templo. Era el fruto de la cobardía. Miremos la definición que da Elena White a la acción del presidente de la iglesia de ese tiempo, Jacobo. Dice más todavía: el Sanedrín estaba haciendo todo lo que podía para impedir el progreso del Evangelio. Y entonces entendemos la desazón, la preocupación del apóstol Jacobo de proteger a su iglesia. Solamente que las estrategias que él establecía no eran la mejor, sino había que tener un enfoque directo para poder enfrentar los eventos del fin. Un liderazgo audaz, preciso, y no como el que estaba manifestando en ese momento. Acordémonos, estamos hablando del año 58, Hechos capítulo 21. La cita todavía sigue más y termina así. Muchos de los judíos que habían aceptado el Evangelio tenían todavía en alta estima la ley ceremonial y estaban muy dispuestos a hacer concesiones imprudentes, esperando ganar así la confianza de sus compatriotas, quitar su prejuicio y ganarlos a la fe de Cristo como Redentor del mundo. Esta cita está en Hechos de los Apóstoles 324. Notemos, concesiones imprudentes. Cuando el hombre hace ciertas concesiones con tal de ganar a su compañero, o en este caso a los judíos ortodoxos, corre el riesgo de sacrificar la verdad, la revelación de la palabra de Dios, en el ánimo de llevarse bien o ganar a esta persona que no profesa la fe de uno. Algo similar ocurrió con los cristianos ya de segunda generación a principios del siglo II y el surgimiento del domingo. Para poder ganar la buena voluntad se hicieron concesiones imprudentes. Y en este caso era tomar las fiestas populares como la del primer día de la semana, como Día del Señor, para evitar así las persecuciones de las que estaban siendo objeto los cristianos de parte del Imperio Romano que dirigía contra los judíos. Acordémonos de Adriano. Él desató una muy feroz persecución contra los cristianos. Estamos hablando de la tercera década del año 100, de parte del emperador Adriano contra los judíos. Así que esto de concesiones imprudentes ya es muy importante mirarlo, porque luego se va a ver en detalle en la apostasía de aquella gente que comience a incorporar un nuevo día para evitar así los problemas que trae la distinción de su práctica de adoración en el séptimo día de la semana. Pero avancemos más todavía, mirando estas cosmovisiones hoy. Recordemos, estamos haciendo paralelos. A ver qué tenemos para hoy en nuestro tiempo. Asimismo ocurre con los adventistas del séptimo día, particularmente en este cono norte del mundo. ¿Teología bíblica o situacional? Nos hacemos la pregunta, ¿somos el pueblo del libro, esto es, unidos en la interpretación bíblica, o el pueblo del libreto, del guión o agenda personal con presiones de grupos? Ciertos conflictos situacionales, culturales, del entorno, no encuentran solución bíblica y se busca el respaldo de la experiencia. Tal es el caso divisivo de la ordenación de la mujer al pastorado. Esto va a ser muy evidente que a partir de este problema queda muy claro que hay dos cosmovisiones totalmente separadas. Una bíblica que entiende por qué no se apoya la ordenación de la mujer al pastorado, y una cosmovisión cultural, situacional, de la circunstancia,
que entiende que por la cultura es bueno llevar adelante, pero tiene una endeble o nula base bíblica. Esto vamos a mirar con más detalle cuando desarrollemos este tema. Apenas esto es un esbozo, un resumen. Aún más, miremos el comentario que Elena White trae acerca de tener una cosmovisión bíblica. En el conflicto de los siglos, página 683, leemos: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? ¿Notamos? Van a negar el testimonio de sus sentidos, lo que digan los ojos, los oídos, el tacto, para creer solamente al testimonio de la palabra de Dios. Será un desafío enorme. Es negar lo que aparezca en el medio ambiente, en la situación, aún en la cultura, para creer lo que la Biblia dice. Bien, este es el desafío que nos está trayendo Elena White para tomar una cosmovisión bíblica. Pero miremos ahora los mensajes excluyentes que son derivación entonces de estas dos cosmovisiones. Dos mensajes excluyentes, también desde el año 58 en adelante. El mensaje paulino se caracteriza por ser devaluacionista. Permítasenos traer estos neologismos para tratar de llevar adelante una idea, de transmitir un pensamiento. Miremos entonces otra vez. Mensaje paulino devaluacionista versus mensaje judaico preservacionista. En esencia, Pablo resta valor a la razón de ser del judaísmo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que él devalúa? La ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, el sacerdocio levítico, las leyes mosaicas, particularmente las ceremoniales, aún el adorador judío que creía que él solo, y recordemos que ya Jesús se lo había dicho a la mujer samaritana, ni aquí, ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino que Dios busca adorador en espíritu y en verdad. Pero el judío creía que por ser descendiente de Abraham, su adoración era la única válida. Como también miremos ahora en el caso, los versículos que están allí que prueban lo que estamos leyendo, que en su momento lo vamos a examinar uno por uno. Solamente mencionamos esto que tiene su base bíblica para entender que Pablo resta valor a la esencia del judaísmo y él es un judío de pura cepa, diríamos. Recordemos, Pero esto lo enseñaba en el extranjero, en la diáspora. Y él fue acusado de que enseñaba estas cosas a los judíos, lo cual era falso. Miremos el comentario que trae Elena White, también en el libro Hechos de los Apóstoles. En su discurso, Tértulo acusó a Pablo de crímenes que, si hubiesen sido probados, habrían dado como resultado su condenación por alta traición al gobierno. Notemos que la acusación va justamente en oposición a lo que Pablo cree y enseña. Los judíos se caracterizan por preservar la esencia de aquello que Pablo estaba criticando o condenando. Veremos cómo se menciona acá. Todas las acusaciones fueron vehementemente sostenidas por los judíos presentes, los cuales no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su odio al preso. Félix era bastante perspicaz para discernir la disposición y el carácter de los acusadores de Pablo. Sabía con qué motivo le habían adulado y notó también que no habían probado sus cargos contra Pablo. En los textos de Hechos capítulo 26, donde aparece el discurso de Tértulo, en que se acusa a Pablo de atentar contra el templo, contra las leyes, etcétera, etcétera. Ese mismo argumento que se usó contra Esteban, Hechos capítulo 6, y aún contra Jesús, que eran infractores de la esencia del judaísmo y por lo tanto merecían pena de muerte. Notemos que si alguien habla en contra del entorno, de la situación, esta persona pues no puede subsistir, en tanto que la predicación de Jesús va a contrapelo, exactamente al contrario. Acordémonos, Mateo capítulo 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos!, etc. Por lo tanto, el mensaje de Jesús va en absoluta no concordancia con el sentir popular judío. Pero miremos ahora los mensajes que son excluyentes en el pueblo adventista. Un mensaje preservacionista. Defiende y preserva, en su pretensión de progresista, no fundamentalista, costumbres, usos, cultura popular, objetables desde la perspectiva bíblica,
como la liviandad en la indumentaria, la no estrictez en la guarda del sábado, la negligencia en la práctica de la reforma alimenticia, la promoción de música y danza mundano-cristiana en la iglesia, la adopción de valores educativos seculares en la iglesia, aún un espíritu ecumenicista, etc. Esto caracteriza esta visión, diríamos es el hijo, el fruto de una cosmovisión situacional. Pero miremos ahora el mensaje devaluacionista, hijo de lo que el Señor revela para el tiempo del fin. Como leemos ahí, mensaje devaluacionista, devalúa y aún desecha tales prácticas como pasajeras, ya que considera, en palabras del apóstol Pablo, que será removido lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Vamos a mirar acá en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Las palabras de exhortación del apóstol Juan acerca de este mensaje devaluacionista. Recordemos, este es un neologismo que estamos trayendo. La esencia es que el mensaje cristiano se caracteriza por ser no preservacionista. Es decirle al mundo que todo se colapsa, todo cae, todo se degrada. Jesús viene para hacerlo todo nuevo. Pero miremos cómo lo va a expresar el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, 15 en adelante. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino el mundo. Y el mundo pasa. Notamos, esto es devaluacionista, no preservacionista. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos diciendo que esta es la visión normal. Este es el mensaje que procede de una visión, de una cosmovisión bíblica, porque el Señor revela estas cosas. Jesús viene pronto y todo lo que hay acá tiene que ser removido, tiene que ser sacudido para que dé paso a aquello que es inconmovible. O miremoslo ahora, cómo lo escribe el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Al decir deshechas, está hablando de un espíritu que devalúa, las cosas se caen. Dice más todavía el versículo 12. Observemos allí como el consejo que el apóstol Pedro da a sus lectores. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Todo se termina, todo se colapsa. Es lo que Pablo quiso enseñar en sus días y Jacobo no lograba entender. Y los elementos siendo quemados se fundirán. Así pues entonces estamos mirando aquí en esta lámina los mensajes excluyentes de una forma de ver bíblica o de una manera o cosmovisión situacional. Y vimos los textos que lo están probando. Pero vamos a avanzar más todavía con respecto al liderazgo impreciso ante los eventos finales. Recordemos, estamos haciendo un examen rápido de lo que ocurrió en la iglesia apostólica en Jerusalén y lo miraremos en detalle luego en los capítulos siguientes, pero ahora es a modo de resumen. Miremos, por ejemplo, el liderazgo impreciso. Ya habíamos leído el texto, lo queremos repasar. Hechos 20, versículo 28 al 30, y lo tenemos, esto escrito en el primer siglo. Mirad por vosotros, dice el apóstol Pablo, en que el Espíritu os ha puesto por obispos. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas para llevar tras sí a los discípulos. Oremos por los líderes. Esta es una tarea que tienen que hacer los hermanos que son llevados adelante por el liderazgo sano de líderes consagrados. Pero también el texto aquí nos amonesta. Tengamos cuidado con tales líderes cuando arrastran a otros a ciertos caminos que pueden ser objetables. Y es lo que queremos observar con Jacobo, un camino situacional y no bíblico. Es lo que queremos fundamentar y lo haremos en el siguiente tema. Aquí avancemos con el resumen. Miremos todavía otro texto, Lucas 21, 34. También escrito en el primer siglo y que se aplica a lo largo del tiempo, cuanto más en nuestros días antes de la venida. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de las preocupaciones de esta vida
y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué diríamos? Apliquemos, recordemos que estamos hablando en el contexto de liderazgo impreciso ante los eventos finales. Como miramos allí en la lámina, esto es todos los versículos más llamativos, pero contrastémoslo con Pablo, la experiencia de Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Él también vive una experiencia de preocupación. Lo que queremos decir es, los líderes van a tener en sus manos preocupaciones y por causa de ellas pueden llevar a sus subordinados, a aquella gente que liderada por ellos, llevarlos por cierto camino. Si es un camino bíblico, es para aplaudir. Si es un camino situacional, es para llamar la atención. Contrastémoslo con Pablo. Miremos 2 de Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esta es la experiencia de Jacobo también, preocupado porque el Sanedrín estaba apretando, persiguiendo. Ya miraremos algunas citas respectivas. Y por lo tanto, los pasos para evitar la persecución. Si esto significaba hacer concesiones imprudentes, habíamos leído. ¿Cuánto abarca esto? Ya vamos a estudiar acá para entender entonces el proceso de fermentación que le está aconteciendo a la Iglesia Apostólica en su postrimería, en su parte final, y en qué desembocó. Aún más, ahora sí consideramos citas de los padres de la Iglesia. Aquí traemos dos, una de Gesipo, data del año 180. Él tiene un comentario que vamos a examinar en su momento. Por su eminente rectitud, a Jacobo se le llamaba el justo. La sociedad lo reconocía como tal. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hombre para que sus enemigos, en este caso la sociedad judía ortodoxa, llegue a quererlo al punto de llamarle el justo? Son frases que aún Josefo va a traer también allí en sus escritos. Aún Eusebio en el siglo IV, miremos el comentario que él trae. Jacobo fue tan maravilloso y su justicia conocida por todos los judíos, que judíos prudentes creían que el asedio a Jerusalén vino por el crimen cometido contra él en el año 62. Y luego cita a Josefo textual para ratificar ese pensamiento. Es tremendo imaginar que Josefo hubiera dicho semejante cosa, y lo vamos a mirar en su momento, de ponderar a Josefo. Y esto significa entonces, y es el argumento que queremos presentar, que ya en ese tiempo se veía a Jacobo como un hombre más comprometido con el entorno, con los judíos de aquellos días. Si diríamos para pacificarse, llevar buena relación. Pero al costo de sacrificar algunas verdades como la predicación escatológica, esto es la caída de Jerusalén, a tal punto, esto lo queremos examinar. Y allí es donde entenderemos mejor que ese liderazgo lleva a la Iglesia Apostólica hacia un camino. Y curiosamente, por vía de paralelos, vamos a ver algo similar en nuestro tiempo hoy con la Iglesia Adventista aquí en este país, Estados Unidos. Veremos más todavía los apócrifos, cómo hablan a favor de Josefo. En su momento vamos a examinarlos. Jacobo llega a ser verdaderamente un personaje ensalzado. Pero acordémonos de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Un texto que es conocido, pero vale la pena recordarlo porque el Señor quiere que tengamos presente esta situación. ¿Qué cosa? El texto nos va a decir ahí que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No que van a ser aplaudidos y llamados justos. Es porque se está predicando y especialmente lo que el pueblo necesita. Y en este caso, Jacobo y Jerusalén, la ciudad está por colapsar en muy poquito tiempo posterior. Acordémonos de esta ilustración que queremos compartir. Es la experiencia del rey Asa y el triste fin de un buen líder. ¿Ocurrió así con Jacobo? Es la pregunta que nos hacemos. Asa reinó 41 años en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, según cuenta el primer libro de Reyes, el capítulo 15. El texto dice así: no hubo más guerra hasta los 35 años de su reinado. Un rey perfecto, dice el texto también. En 2 de Crónicas 15, ahí pues se dan detalles. Pero en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo para que deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que él se retire de mí. Notemos que él saca tesoros del templo de Jehová.
cosa que estaba prohibida. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, esto es en Ben-Hadad, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, locamente has hecho en esto. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Notemos, 35 años de gobierno tan precioso de parte del rey Asa. Veremos los últimos 5 años muy tristes, porque se encolerizó grandemente a causa de esta reprensión. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. En el año 39, otra situación que agrava el caso del triste final del rey Asa. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Notamos un rey que tuvo tan buen desempeño durante tantos años, 35 años. Los últimos 5 fueron muy tristes. La pregunta que está en pie es: ¿habrá ocurrido algo similar con el gran apóstol Jacobo, presidente de la iglesia, que desde el año 58 revela otro enfoque en su liderazgo? Todo esto queremos examinar en los temas que ya van a venir. Ahora sí, repasemos algunas citas que nos trae Elena White. Esto es, en Hechos de los Apóstoles, ahí tenemos la página, el liderazgo impreciso ante los eventos finales de Jerusalén. En los primeros años del trabajo evangélico entre los gentiles, algunos de los principales hermanos de Jerusalén, aferrándose a anteriores prejuicios y modos de pensar, no habían cooperado de corazón con Pablo y sus asociados. En su ansiedad por conservar algunas formas y ceremonias carentes de significado, habían perdido de vista las bendiciones que les reportaría a ellos y a la causa que amaban, un esfuerzo por unir en una todas las fases de la obra de Dios. Aunque deseosos de proteger los mejores intereses de la Iglesia de Cristo, habían dejado de mantenerse al paso con la marcha de las providencias de Dios. Y en su sabiduría humana trataban de imponer a los obreros muchas restricciones innecesarias. Recordemos, estamos hablando de liderazgo antes del final de Jerusalén, liderazgo en la Iglesia apostólica. Así se levantó un grupo de hombres que no conocían personalmente las circunstancias cambiantes y las necesidades peculiares afrontadas por los obreros en los países distantes, pero quienes insistían, sin embargo, en que tenían autoridad para ordenar a los hermanos de esos países que siguieran ciertos métodos determinados de trabajo. Creían que la obra de predicar el Evangelio debía hacerse de acuerdo con sus opiniones. Entre los que estaban presentes en aquella reunión, el Concilio de Jerusalén, había algunos que habían criticado severamente los métodos de labor seguidos por los apóstoles, sobre quienes pesaba la principal responsabilidad de llevar el Evangelio a los gentiles. Pero durante el concilio, sus conceptos del propósito de Dios se habían ampliado y ellos se habían unido con sus hermanos para tomar varias decisiones que hacían posible la unificación de todo el cuerpo de creyentes. Pero después hubo un cambio. Cuando se vio que crecía rápidamente el número de conversos entre los gentiles, algunos de los principales hermanos radicados en Jerusalén volvieron a acariciar sus anteriores prejuicios contra los métodos de Pablo y sus asociados. Estos prejuicios se fortalecieron con el transcurso de los años, hasta que algunos de los dirigentes llegaron a la conclusión de que la obra de predicar el Evangelio debía realizarse desde entonces de acuerdo con sus propias ideas. Estos son los líderes del tiempo del fin en Jerusalén. Si Pablo conformaba sus métodos a ciertos planes de acción que ellos defendían, reconocerían y apoyarían su trabajo. De otra manera, no le considerarían más con favor ni le apoyarían. Estos hombres habían perdido de vista el hecho de que Dios es el maestro de su pueblo, que todo obrero de su causa ha de adquirir una experiencia individual en pos del divino dirigente, que es Cristo, sin mirar al hombre en procura de dirección, que sus obreros deben ser amoldados y moldeados, no de acuerdo con ideas humanas, sino según la similitud con lo divino. Los hombres que mientras figuraban entre los encargados de la obra en Jerusalén, estos líderes, habían insistido en que se tomaran medidas arbitrarias de control. Vieron desde un nuevo punto de vista el ministerio de Pablo y se convencieron de que era su propio proceder el equivocado de estos líderes, que ellos habían sido esclavos de las costumbres y tradiciones judías y que la obra del Evangelio había sido grandemente estorbada
porque no habían comprendido que la muralla de separación entre judíos y gentiles había sido derribada por la muerte de Cristo. Se ofrecía una áurea oportunidad a todos los hombres dirigentes de confesar francamente que Dios había obrado por medio del apóstol Pablo. Este es un punto muy importante. Les estaba visitando allí un ángel enviado por Dios, el apóstol Pablo. Y como hemos dicho ya en otra ocasión, allí Jacobo debió haber hecho con Pablo lo que Saulo hizo con Gamaliel, sentarse a los pies de su maestro para aprender. Y Jacobo debió haber hecho esto y sin embargo hizo al revés. Era sugerirle, enseñarle a Pablo ciertos métodos, en este caso incorrectos de acción. La cita todavía sigue un poco más. Leemos ahí. Que ellos habían errado al permitir que los informes de los enemigos despertaran sus celos y prejuicios. Eso es un error. Eran informes falsos. Pablo no enseñaba a los judíos a apostatar de Moisés. Pero en lugar de unirse en un esfuerzo por hacer justicia al perjudicado, le dieron un consejo que mostraba el sentimiento todavía acariciado por ellos de que Pablo debía ser considerado en alto grado responsable por los prejuicios existentes. Era el hombre que traía la verdad del colapso del judaísmo. No tomaron noblemente su defensa, ni se esforzaron por mostrar su error a los desafectos, sino que trataron de hacerle transigir aconsejándole que siguiera un proceder que, en su opinión, haría desaparecer todo lo que fuese causa de aprehensión errónea. Leemos un poquito más todavía. Los hermanos de Jerusalén esperaban que Pablo, al seguir el proceder aconsejado, pudiera contradecir en forma decisiva los falsos informes concernientes a él. Le aseguraron que la decisión del concilio anterior respecto a los conversos gentiles y a la ley ceremonial, que se ve en Hechos 15, estaba todavía en vigencia. Eso trae Hechos 21. Pero el consejo que le daban ahora no estaba de acuerdo con aquella decisión. El Espíritu de Dios no había sugerido esta instrucción, la que estaban dando a Pablo. Era el fruto de la cobardía. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén sabían que por no conformarse a la ley ceremonial, los cristianos se acarrearían el odio de los judíos y se expondrían a la persecución. Es decir, para evitar la persecución, practicar allí algo que estaba colapsando. El Sanedrín estaba haciendo todo lo que podía para impedir el progreso del Evangelio. Ese cuerpo escogía a hombres para que siguieran a los apóstoles, especialmente a Pablo, y se opusieran de toda forma posible a su obra. Si los creyentes en Cristo fueran condenados ante el Sanedrín como transgresores de la ley, serían rápida y severamente castigados como apóstatas de la fe judía, porque no guardaban las leyes ceremoniales. Es verdad, de parte del Sanedrín, pero el cristiano, ¿cómo tenía que actuar en semejante caso? Veremos cómo culmina esta cita. Muchos de los judíos que habían aceptado el Evangelio tenían todavía en alta estima la ley ceremonial, venerada por el Sanedrín, y estaban muy dispuestos a hacer concesiones imprudentes, esperando ganar así la confianza de sus compatriotas para quitar su prejuicio y ganarlos a la fe de Cristo como Redentor del mundo. Y una cita más todavía interesante de cómo el Señor llama apóstatas cuando se lleva ese tipo de conducta que traiciona lo que el Señor quiere revelar a su pueblo, que está a punto de caer bajo la fuerte pisada del ejército romano en la casi inminente destrucción. Leemos ahí. En Nazaret Cristo dijo a los judíos una terrible verdad al declarar que en medio del Israel apóstata no había seguridad para el fiel mensajero de Dios. Esto ocurrió con Elías, ocurrió con Eliseo también. No querían conocer su valor ni apreciaban sus labores. Mientras los dirigentes judíos profesaban tener gran celo por el honor de Dios y el bien de Israel, eran enemigos del honor y de Israel, del honor de Dios. Por precepto y ejemplo alejaban cada vez más al pueblo de la obediencia a Dios y lo llevaban a donde él no pudiera hacer su defensa en el día de la prueba. Y miremos ahora cómo esto se aplica a la iglesia que está aconsejando el apóstol Pablo. Las palabras de reproche del Salvador, dado allí en Nazaret, a los hombres de Nazaret, se aplicaron, en el caso de Pablo, no solamente a los judíos incrédulos, sino también a sus propios hermanos en la fe. ¿Qué palabras? Israel apóstata, estamos leyendo más arriba. Si los dirigentes de la iglesia hubiesen abandonado plenamente sus sentimientos de amargura contra el apóstol Pablo y le hubieran aceptado como a uno especialmente llamado por Dios
para dar el evangelio a los gentiles con la luz que Dios le iba dando, recordémonos Romanos, Gálatas, el Señor habría permitido que lo tuvieran por más tiempo. Dios no había dispuesto que las labores de Pablo terminaran tan pronto, pero no hizo un milagro para contrarrestar el curso de las circunstancias creadas por el proceder, agregamos, erróneo de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Se aprecia aquí entonces, estos son los conceptos básicos que nos trae Elena White de aquellos dirigentes del primer siglo, que es lo que estamos estudiando en este segmento, haciendo un resumen. Ahora apliquémoslo a nuestros días también. Miremos a Jacobo como un tipo. Su epístola, después de la muerte de Jacobo Zebedeo, que ocurrió en el año 44, según Hechos 12, es un documento escrito tempranamente, la carta de Santiago. La exhortación del capítulo 5, de los versículos 1 al 9, invita a reformar la conducta, pero no señala el colapso de la sociedad. El fin que se cierne sobre Jerusalén, acordémonos, faltaban 8 años, lógico, nadie lo sabía, desde el año 66 en adelante con Cestio Galo, exigía mayor audacia en la conducción de los eventos finales. Su carácter débil e ineficaz está escrito, lo hemos leído hace un momento, allí en el resumen de citas del capítulo 38 de Hechos de los Apóstoles por Elena White. Comparémoslo con la epístola a los Hebreos, escrita por el apóstol Pablo. Se calcula entre los años 63 al 66, antes de la destrucción de Jerusalén y antes de la muerte de Pablo en el año 66. Y su orientación firme, miremos acá, sobre lo pasajero del lugar. Acordémonos cuando él habla de la Nueva Jerusalén en el capítulo 11, del edificio, los pasajeros del edificio del templo terrenal, contrastémoslo con el templo celestial del capítulo 8 de la carta a los Hebreos, de los servicios, contrastémoslo con el servicio levítico que es inferior al de Melquisedec, según el capítulo 7 de Hebreos, de las normas mosaicas pasajeras frente a las leyes del nuevo pacto en el capítulo 8, de la adoración, allí en los capítulos 9, versículos 10 y 11, se está hablando de una adoración que está ya para terminar, para dar paso a la verdadera adoración en el santuario del cielo y quienes miran hacia allá. Y sobre la perennidad de aquello que lo reemplaza, que es la obra de Jesús. Pero nos hacemos la pregunta, ¿llegó a tiempo la epístola a Jerusalén a manos y conocimiento de Jacobo? Eso nunca lo podremos responder. Acordémonos que estamos hablando de la epístola escrita a los judíos, a los hebreos. ¿Quién la leyó? ¿A dónde llegó? E incluso quién la escribió. Hay mucha discusión. Muchos suponen, y aún Elena White también, que fue escrita por el apóstol Pablo. Líderes hoy como antitipo. ¿Será que hay justicia al hacer esta comparación? El Señor tiene una controversia con su pueblo profeso y sus líderes en estos últimos días. Veremos unas cortas citas de Elena White que estudiaremos en detalle en el tercer tema, liderazgo impreciso, más adelante, pero reflexionemos en estas citas. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en español, leemos así: los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento, no estarán entonces al frente de las tropas, no se mantuvieron al paso con la luz, un paso cambiante, habíamos leído circunstancias cambiantes de parte de los dirigentes del primer siglo. A los que demostraron ser infieles, no se les encomendará el rebaño. Pocos serán los grandes hombres que tomarán parte en la obra solemne del fin. Un pensamiento para reflexionar. O miremos este otro del conflicto de los siglos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Prestaron más atención a la circunstancia, a la cultura, no a la revelación de la Biblia. Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día, y la cita sigue todavía, que vamos a examinar en su momento. Gente talentosa se gozaron, se convierten en los enemigos más encarnizados de antaño. Es lo que continúa así la cita. Una más. El Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. En esta controversia los hombres en posiciones de responsabilidad
tomarán un curso de acción directamente opuesto al seguido por Nehemías, cita que leeremos toda, allí cuando se nos muestra que en el tiempo del fin, líderes que hoy están gobernando en la iglesia, que dirigen la iglesia, que tengan que sacrificar los principios dados por Dios en su ley, como es la guarda del sábado, fomentando el primer día de la semana, ya miraremos allí en ese contexto. Así entonces, queremos con esta última cita que hemos leído, tener el cierre de esta primera parte, de este resumen del argumento, para continuar en el siguiente segmento y ver en detalle todo lo que estamos queriendo presentar en esta serie que titulamos, recordemos, Paralelos con el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén, y miramos un resumen del argumento de los paralelos, primera parte, y en el siguiente video miraremos la continuación, la segunda parte de este resumen, para luego estudiar en detalle cada uno de estos ítems o capítulos. Hasta entonces, gracias por acompañarnos.